Benjamín Netanyahu disolvió el gabinete de guerra creado tras los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Así lo confirmó un alto funcionario del gobierno israelí. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El Gabinete de Seguridad de Israel sería el que tome a partir de ahora todas las decisiones relacionadas con la ofensiva en Gaza tras la disolución del gabinete de guerra que se produce luego de la renuncia del centrista Benny Gantz. Entre tanto, el ejército de Israel anuncia una pausa táctica diaria en partes del sur de Gaza para permitir la entrada de más ayuda a la franja. Sin embargo, organizaciones humanitarias aseguran que no es suficiente ante la crisis que afronta la población. Un alto funcionario israelí ha confirmado este lunes la disolución del gabinete de guerra de Israel, creado tras los ataques terroristas del 7 de octubre. El primer ministro Benjamín Netanyahu habría hecho el anuncio durante una reunión el domingo del Gabinete de Seguridad, que será a partir de ahora el encargado de tomar las decisiones relacionadas con la guerra. La decisión llega tras la dimisión la semana pasada del centrista Benny Gantz del partido Unión Nacional y mientras Israel continúa con las operaciones militares en la Franja de Gaza. El ejército ha anunciado que implementará una pausa táctica diaria a lo largo de una carretera en el sur de Gaza para permitir la entrega de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Kerem Shalom. Rezando entre las ruinas, los palestinos celebran un sombrío Eid en Gaza, donde más del 80% de la población vive desplazada. Para esta familia refugiada en una escuela de la ONU en Han Yunis no hay mucho que festejar. Otras personas pueden vivir sus vidas, pueden celebrar el Eid, sacrificar animales, pero aquí no hay Eid. No hay señales de celebraciones, no hay rezos en masa. Nos despertamos y dormimos con el sonido de los bombardeos. Un ataque aéreo israelí interrumpe la tensa calma en el campamento de Bureij, provocando la muerte de varias personas, incluidos niños, según un hospital cercano. ¿Qué te ha hecho esta niña, Netanyahu? ¡Qué vergüenza! Después de que Israel anunciara una pausa táctica en los combates cerca de Rafah, en el lado israelí del paso de Kerem Shalom, pudieron verse algunos camiones de ayuda. Las pausas de 11 horas se aplican a un tramo de 12 kilómetros, principal vía de entrada de la ayuda humanitaria a territorio gazatí. Esta pausa diaria se anunció un día después de que 8 soldados israelíes fallecieran en una explosión cerca de Rafah. La minoría drusa de Israel celebró el funeral por uno de ellos, el capitán Wessim Mahmoud. Los preparativos para Eid ahora son para recibir a muchas personas que vienen a dar el pésame y a organizar el funeral. El ejército de Israel ha registrado un total de 310 muertes desde el comienzo de su ofensiva terrestre en octubre. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, más de 37.000 palestinos han sido asesinados en Gaza. Tras 8 meses de guerra, una pausa diaria se queda corta ante las expectativas de un alto al fuego total, como exige la comunidad internacional, incluido el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Y Naciones Unidas ve positivo el anuncio por parte del ejército israelí de realizar esta pausa diaria en los combates para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, cuyo bloqueo deja en una situación de vulnerabilidad extrema a los más pequeños. La Organización Mundial de la Salud asegura que más de 8.000 menores de 5 años ya han sido diagnosticados y tratados por desnutrición aguda y 1.600 están clasificados como graves. Además de carecer de alimentos básicos, las ONGs denuncian que los menores no tienen acceso a una atención sanitaria suficiente y viven en un estado de terror constante. Cambiamos de tema porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
está evaluando la posibilidad de anunciar una nueva iniciativa para brindar estatus legal a los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en el país y están casados con ciudadanos estadounidenses. Se prevé que este anuncio se realice este martes durante un evento en la Casa Blanca, coincidiendo con la conmemoración del programa DACA, que actualmente protege a 528,000 personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Según organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 1.100.000 inmigrantes indocumentados están casados con ciudadanos estadounidenses, aunque no se ha especificado cuántos podrían ser incluidos en la acción propuesta por Biden. Y con más informaciones sobre este importante anuncio que se espera en Washington, se encuentra el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en la capital estadounidense. José, ¿cuál es la dimensión de esta iniciativa que se espera sea anunciada este martes ahí en Washington? Sí, este sería el principal anuncio en más de una década que beneficiaría a la población indocumentada en Estados Unidos, en específico a una fracción de los 11 millones que se calcula habitan aquí en el país en las sombras. Hay que decir que, como bien se decía, los activistas pro-migrantes consideran que la población que podría beneficiarse sería hasta de más de 1.100.000 personas y, sin embargo, el total dependerá de los requisitos específicos que establezca la Casa Blanca de concretarse este anuncio el día de mañana martes. Se habla, por ejemplo, de que se exigiría que estas personas cónyuges de ciudadanos estadounidenses debieran estar casados con ellos en más de 10 años, lo que sin duda pues limitaría la cantidad de personas que se pudieran adherir al programa. La mayor parte de estas poblaciones están en los grandes estados como Florida, Texas y California, donde se espera que sean bienvenidas luego de que la administración Biden ha tomado acciones muy restringidas para atacar a la población que entra ilegalmente a través de la frontera con México. José, ¿y qué impacto puede tener esto en la campaña electoral cuando faltan menos de 5 meses para las elecciones presidenciales ahí en los Estados Unidos? Sí, la administración Biden ha asegurado a distintos medios de comunicación que esperan justamente proveer con esto un alivio a millones de ciudadanos que en principio tienen la oportunidad de votar y que podrían ser decisivos, particularmente de población latina, en estados claves en la elección presidencial de noviembre como Arizona o Nevada. Hay que decir también que 75% de los estadounidenses, de acuerdo con encuestas de grupos pro-migrantes, apoyan este tipo de regularización de los esposos indocumentados de ciudadanos estadounidenses, lo que en principio podría darle un respiro al presidente Biden, que ha visto en meses recientes pues algún tipo de deslizamiento del apoyo de la población latina hacia su rival republicano Donald Trump. Esto habrá que ver si se concreta, pero sin duda es algo que los activistas pro-migrantes buscan que le dé pues fuerza y entusiasmo a la campaña demócrata. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones a propósito de este anuncio que se espera para este martes. Y ya nos acompaña Rosa Casals, de manera que pasamos a la información económica. Rosa, y arrancamos en Venezuela. Así es, vamos en primer lugar a América Latina. Carol, Venezuela podría estar a punto de perder la propiedad sobre Citgo, la petrolera venezolana que se encuentra en Estados Unidos, valorada en unos 13.000 millones de dólares. El gobierno venezolano dijo el lunes que se reserva acciones judiciales contra quien participe en lo que considera venta forzosa de Citgo. La filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Estados Unidos, está en pleno proceso de venta autorizado por un tribunal estadounidense tras numerosas demandas de acreedores por expropiaciones y por deudas que superan los 20.000 millones de dólares. El Estado venezolano adquirió la empresa de origen estadounidense en 1990. Desde entonces ha sido uno de sus principales activos económicos. Caracas dice que no reconocerá su posible venta. Un asunto que comentamos en Caracas con José Torojardi, economista y exdirectivo de PDVSA. Señor Torojardi, gracias por acompañarnos de nuevo. En primer lugar, cuéntenos qué ha ocurrido exactamente con Citgo, por qué el juez federal estadounidense de Delaware denegó los argumentos del gobierno venezolano, cómo se llegó al proceso de venta. Bueno, mire, hace muchísimos años el presidente Chávez, ya fallecido,
ordenó la expropiación de numerosas empresas, tanto venezolanas como extranjeras. Entre ellas, por cierto, una minera que no tenía nada que ver con petróleo, y desconoció varios contratos. Eso hizo que muchas de esas empresas fuesen a arbitrajes internacionales y ganaron esos arbitrajes en el CIADI del Banco Mundial. Este tribunal ordenó al Estado venezolano indemnizar a las empresas expropiadas, cosa que no hizo el gobierno venezolano. Muchas de estas empresas fueron a tribunales en los Estados Unidos y en este caso en particular al estado de Delaware, donde un juez federal ordenó la subasta de las acciones de Citgo para que se pudiesen cobrar los acreedores, los que tienen creencias contra el Estado venezolano. Esa es la situación actual. Y el ministro de Petróleo de Venezuela había pedido que se detenga la subasta de acciones de Citgo. ¿Qué consecuencias económicas tendrá para Venezuela la pérdida de su filial en Estados Unidos? Mire, es el principal activo que el Estado venezolano tiene en el exterior. Citgo llegó a tener 7 grandes refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener participación en oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, llegó a tener 15.700 y tantas estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Y eso nos permitía a nosotros producir el petróleo en Venezuela, refinarlo en nuestras refinerías en Venezuela o en los Estados Unidos, transportarlo en nuestros oleoductos en Venezuela o en los Estados Unidos y venderlo en una red de estaciones de servicio Citgo que pertenecía abanderadas con la marca Citgo. Pues para Venezuela eso es importantísimo. Sin embargo, en este caso, pues estamos en el gravísimo riesgo de perderlo. Lo que quisiéramos todos los venezolanos es que esa subasta de acciones se detenga por lo menos hasta el 29 de julio. El 29 de julio hay elecciones en Venezuela y quien en todas las encuestas aparece encabezando esas encuestas, lo que desearía es proceder de inmediato a una renegociación de todas las deudas, incluyendo, por supuesto, todas las de los acreedores de Venezuela. Eso sería muy ventajoso, no solo para Venezuela, también para esos acreedores, porque si proceden por la vía de subasta, solamente van a poder recuperar una porción limitada, una parte de sus deudas, porque son demasiadas las acreencias que tienen contra el Estado venezolano y los activos de Citgo no son suficientes para cubrirlas. Lo que más le conviene a todos es una renegociación de la deuda donde se pueda ordenadamente proceder a pagar las deudas que se tiene con ellos, con esos acreedores. Señor Toro Jardim, muchísimas gracias por su punto de vista, por esta entrevista. Un saludo. Un saludo para usted. Vamos a otro asunto. En medio del conflicto comercial con la Unión Europea, China ha anunciado una investigación antidumping sobre las importaciones europeas de carne de cerdo. Según informó el Ministerio de Comercio en Pekín este lunes, la investigación se centrará principalmente en la carne de cerdo destinado al consumo humano. El anuncio se ha hecho público poco después de que la Comisión Europea informara de su intención de imponer aranceles especiales a ciertos autos eléctricos chinos por socavar la competitividad de los productores europeos. La represalia afecta especialmente a España, el principal exportador europeo de carne porcina a China. China abre una investigación contra la carne de cerdo europea. Hablamos sobre esto con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Muy buenas tardes. En realidad la noticia no ha sido una sorpresa, digamos. La prensa china había dado ya algunas pistas sobre cuál podría ser la represalia por los aranceles a los autos eléctricos. Pero ¿cómo ha justificado Pekín la medida? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, China recoge la denuncia presentada por la organización china o la Asociación China de Ganadería, como tú adelantabas. Era un movimiento que la prensa oficialista china ya de alguna forma había adelantado, pero al que al parecer esa denuncia fue recibida por las autoridades chinas el pasado viernes y hoy lunes las autoridades chinas deciden iniciar esta investigación que en todos los niveles se considera como una represalia, ¿no?, por la medida anunciada por parte de Bruselas de tomar medidas contra los coches importados desde China. Tenemos que decir que este paso dado por China no va a tener una consecuencia inmediata. Por lo menos, Rosa, se abre un plazo mínimo de un año en el que las autoridades chinas deberán investigar esa denuncia presentada por la Asociación China de Ganadería. Muchos consideran que, como les decía, es una represalia
porque también en esa denuncia se utiliza, como por ejemplo explica el diario South China Morning Post, lenguaje como sobreproducción de carne de cerdo, que recuerda, Rosa, mucho también al lenguaje utilizado por las autoridades en Bruselas para señalar a China por la producción de coches eléctricos. La Cámara de Comercio Europea en China pide a las autoridades chinas entonces que presenten hechos concretos para poder avanzar en esta investigación. Bueno, José David, y España es el principal exportador europeo de carne porcina a China. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno español y, sobre todo, cuál puede ser el coste económico de esta represalia? Pues el ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha hablado de margen para la negociación, ha recordado, decía él, las buenas relaciones entre China y España, y también dice que hará todo lo que esté en las manos del país, de España, para evitar, Rosa, que esto acabe en una guerra comercial. Como tú dices, España va a ser el más golpeado en el caso de que China decidiese aplicar aranceles. Solo en el 2023 se exportaron más de 560.000 toneladas de carne de cerdo, lo cual supone unos ingresos para España de más de 1.000 millones de euros. Algunos, Rosa, consideran que esta ha sido una medida selectiva por parte de China, puesto que España, junto con Francia, fueron las dos potencias europeas que más apoyaron el hecho de que Bruselas hubiese una investigación contra los coches, los subsidios dados por China a los coches eléctricos. Muchísimas gracias, José, por este análisis. Un saludo. El director de Salud Pública de Estados Unidos ha pedido que se incorporen advertencias de peligro del consumo a las redes sociales como las que aparecen en las cajetillas de tabaco. Este tipo de plataformas están asociadas con un importante daño psicológico para los jóvenes, escribió el doctor Vivek Murthy, que dirige el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, en un comunicado publicado el lunes en el New York Times. Es necesario recordar regularmente a los padres y a los jóvenes que las redes sociales no se consideran seguras, argumentó. En su opinión, las redes sociales son un factor importante en el aumento de los trastornos psicológicos entre los jóvenes. Según Murphy, el riesgo de que los adolescentes padezcan síntomas de ansiedad y depresión se duplica si pasan más de 3 horas al día en las redes sociales. El tiempo medio de uso diario en el verano de 2023 fue de casi 5 horas. El máximo funcionario de salud de Estados Unidos pide que las redes sociales incluyan advertencias de salud mental. Vamos a Nueva York a por más detalles. Ana Nieto, ¿hasta qué punto una etiqueta de advertencia es una política efectiva en este sentido? Morsi dice que estas etiquetas, para lo que necesitaría autorización del Congreso, serían un recordatorio regular para padres y adolescentes de que los medios sociales no son seguros. Las etiquetas en los paquetes de tabaco han aumentado el conocimiento de los peligros y la concienciación de ellos. Morsi explica, de hecho, que en una reciente encuesta entre padres latinos, el 76% dijo que si se les advirtiera, limitarían o vigilarían el uso de medios sociales por parte de sus hijos. Pero el director de Salud Pública cree, no obstante, que esto no es suficiente y, de hecho, ha recordado que el año pasado hizo una serie de recomendaciones que todavía siguen siendo prioritarias, como, por ejemplo, una legislación para evitar el abuso y la explotación, además de la exposición a contenidos violentos y de sexo, que es a donde suelen llevar muchos algoritmos. También se pide que los medios eviten el manejo de datos de los menores y que hagan público cuáles son los daños que pueden causar mentales a sus usuarios. Padres, médicos, escuelas, la sociedad en su conjunto debe jugar un gran papel, dice Vivek Murthy, y de hecho pide que en las escuelas haya momentos, tanto en la instrucción como en las interacciones sociales, en las que no se utilicen los teléfonos celulares. Ana, la escuela es justamente uno de los lugares en los que también se tiene que trabajar este problema. ¿Qué se está haciendo al respecto? Pues en Florida y en Indiana se han prohibido recientemente el uso del teléfono celular en todas las escuelas. Y en Nueva York la gobernadora está estudiando algo que podría tener mucha influencia en otros estados. De momento, ahora mismo en Nueva York se está hablando prácticamente de aula a aula, ni siquiera de escuela a escuela. Cambia dependiendo del profesor. En los últimos 12 meses se está citando mucho el trabajo de un psicólogo de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, que ha publicado un libro sobre la generación ansiosa
ansiosa, que está siendo un bestseller y que aboga porque no se den teléfonos inteligentes antes de que se llegue al instituto a los menores y que no se deje entrar en redes sociales a menores de 16 años. El alcalde de Nueva York también ha pedido a los padres que no den teléfonos celulares a menores de 14 años y tanto la ciudad como el Estado ha participado de las muchas demandas que hay por pues, problemas de salud mental y por los problemas de adicción que generan a las empresas de medios sociales. Y sin duda los padres escuchan todo esto con mucha atención. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Muchas gracias. Y vamos con más asuntos, Carol. Sí, Rosa, hablamos ahora de la Unión Europea, que aprobó definitivamente este lunes la primera normativa de su historia que obliga a los Estados miembros a restaurar la naturaleza y no solo a protegerla. Una medida que ha estado rodeada de polémica, pero que las asociaciones ecologistas celebran como histórica. Ha sido el voto favorable de la ministra austriaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, el que ha permitido en el último momento la tramitación del reglamento. Sin embargo, en su país, el voto ha disparado las tensiones entre los socios de la coalición del gobierno de Austria y amenaza la continuidad del Ejecutivo. El gobernante OVP del canciller federal Karl Nehammer ha anunciado que presentará una denuncia penal por abuso de poder contra Gewessler de los Verdes al emitir un voto contrario a la voluntad del jefe de gobierno. Y los europeos pueden haber decidido qué partidos ocuparán los escaños en el Parlamento de la Unión Europea, pero todavía no se ha determinado quién encabezará las instituciones en Bruselas durante los próximos 5 años. Eso es lo que los líderes de los 27 países del bloque comunitario esperan resolver durante la cena de este lunes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere mantener el puesto en un segundo mandato. Su partido de centro-derecha fue el que ganó más escaños. Pero según las complicadas divisiones de poder de la Unión Europea, primero los 27 jefes de Estado o de Gobierno deben ponerse de acuerdo sobre quién tendrá el puesto más alto. También decidirán sobre los sucesores del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Y con más informaciones en torno a estas importantes decisiones que se toman en Bruselas, se encuentra allí el periodista Gerard Falleda Soler, a quien saludamos a esta hora. Gerard, buenas noches. Por favor, cuéntanos quiénes comandarán la Unión Europea en el futuro. Sí, por ahora los nombres, digamos, la combinación de nombres que suena con más fuerza es, por un lado, como bien decíais, a Ursula von der Leyen, de presidenta de la Comisión. Después tenemos a Roberta Metsola, de presidente del Parlamento Europeo, Antonio Costa, de presidente del Consejo Europeo, y Kaja Kallas, de jefa, digamos, de la diplomacia europea. Esos son los 4 nombres y son los que suenan con más fuerza y que hasta ahora son los líderes están apoyando con más fuerza. Y dicen que van a ser estos nombres también fuentes diplomáticas porque cumplen con, digamos, los 3 equilibrios que son sagrados aquí en Bruselas cuando se negocian estos cargos, que es una combinación de equilibrios geográficos, políticos y de género. Y esta combinación de nombres parece que la cumple. Bueno, Gerard, ¿pero habrá entonces un acuerdo definitivo hoy o qué tanto tiempo pueden tomar estas negociaciones? Claro, ahora se han reunido, digamos, han empezado a las 7 o a las 8, parece que va a ir para largo, que va a ser una noche larga, es una cena informal, por lo tanto va a ser en todo caso un acuerdo político o un acuerdo preliminar, pero no se puede formalizar hoy, pero sí que al menos lo quieren tener cerrado esta noche, porque después ya viene, solo queda una cumbre el 27 y 28 de julio, por lo tanto después ya irían justos de tiempo y el Parlamento lo tiene que ratificar, esperan antes de las vacaciones de agosto. O sea, todo apunta a que va a haber acuerdo hoy político, pero aún no es seguro del todo. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Gerard Falleda Soler en Bruselas, gracias por estas informaciones. A vosotros, muchas gracias. Y el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, recibirá el domingo aquí en Berlín al presidente de Argentina, Javier Milei. Preguntado hoy sobre la agenda del encuentro bilateral entre Scholz y Milei, el portavoz del gobierno federal, Steffen Hebestreit, lo ha calificado de reunión de carácter informativo
en la que no se prevé la firma de acuerdos bilaterales ni grandes anuncios. Tampoco participarán en el encuentro empresarios alemanes ni otros representantes de la sociedad civil. El portavoz del gobierno alemán también ha respondido a una pregunta sobre la crisis diplomática abierta entre España y Argentina por unas declaraciones de Milei en las que el presidente argentino calificó de corrupta a la esposa del presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, a quien acusó de estar atornillado al poder. Escuchemos qué dijo. Creo que el presidente del gobierno español encontró las palabras adecuadas para responder y que las palabras del presidente argentino hablan por sí solas. Y también creo que la posición del canciller alemán es clara al respecto. Si se da la posibilidad de abordar el tema, el canciller federal seguramente dirá lo necesario al respecto. También creo que el gobierno alemán no siempre debe comentar lo que unos digan sobre otros, aunque a veces lo hagamos. En este caso, las palabras fueron tan claramente de tal mal gusto que no hace falta comentarlas. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Un ataque con misiles rusos en la zona de Poltava, en el centro-este de Ucrania, ha dejado un saldo de al menos una docena de heridos y provocado daños en varios edificios. Las autoridades informaron que dejó sin electricidad a más de 55.000 usuarios y afectó varios edificios de gran altura. Los equipos de emergencia trabajan para restablecer el suministro eléctrico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará a Corea del Norte el martes para una visita de Estado, según anunciaron los medios estatales norcoreanos. Desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, Moscú enfrenta un aislamiento internacional sin precedentes y ha estrechado su cooperación militar con Pyongyang. El rey Federico X de Dinamarca inauguró este lunes el primer tramo del futuro túnel ferroviario bajo el mar Báltico que conectará Dinamarca con el norte de Alemania. Está previsto que el enlace de Fehmarn, de 18 kilómetros, se inaugure en 2029. Los coches podrán cruzarlo en 10 minutos en lugar de los actuales 45 minutos en ferry. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.